Estos lupanares, donde se celebraban festines de excesos animales, se dispusieron por todos los países conquistados por los alemanes y encontraron su epicentro en París. Alguna vez considerada la ciudad de las luces, a partir de 1940 los nazis la convirtieron en la capital de la lujuria. Las mujeres francesas se convirtieron en el mayor pasatiempo de los soldados de la Wehrmacht, y el Führer se ocupó de que tuvieran el mayor entretenimiento posible. No obstante, los burdeles nazis llegaron a ver su versión más siniestra dentro de los barracones de los campos de concentración, donde mujeres judías eran explotadas sexualmente contra su voluntad por los soldados de las SS. Usualmente regenteados por guardias alemanas devenidas en meretrices, estos espacios del horror llevaron las atrocidades del Holocausto a otro nivel, superando a aquellos esparcidos por las ciudades de Europa. ¿Estás preparado para conocer la siniestra historia oculta de los prostíbulos nazis? Ce qui était interdit en Allemagne était autorisé en France. Je ne sais pas si c'est ça la liberté, mais ça m'a permis de profiter de choses que je n'avais pas chez moi. Comme les bordels, par exemple. Así como lo cuenta este veterano de la Wehrmacht, otros jóvenes alemanes pertenecientes al ejército de Hitler se entregaron a los placeres mundanos que les ofrecían las calles de París. En cierta forma, la capital de Francia siempre fue un lugar libertino, donde los artistas e intelectuales de toda Europa se encontraban para aventurarse en los rincones más profundos de la noche. Bebidas, alucinógenos y bailes exóticos. El calor de la carne fluía por los prostíbulos parisinos como el agua por los canales de Venecia. Desde los más pobres hasta los más ricos, todos encontraban algún lugar donde saciar sus apetitos sexuales. Incluso a finales de la década del 30, con una buena parte del continente girando socioculturalmente hacia el conservadurismo y el fascismo, la sociedad civil francesa impulsaba la exploración de la libertad sexual. No obstante, mientras los parisinos se entregaban a la intelectualidad y los excesos, ignoraban que no muy lejos de allí, Hitler preparaba una invasión. Fantaseando con la idea de que la línea Maginot era impenetrable, los franceses entregaron su seguridad a esta muralla fortificada que corría por la frontera con Italia y Alemania. Pero desconocían que el sistema diseñado durante la Primera Guerra Mundial tenía un gran error estratégico. El 10 de mayo de 1940, Hitler ordenó avanzar contra Francia y el Blitzkrieg, la estrategia alemana de abrumar a los enemigos, arremetió sin piedad. La línea Maginot, lejos de ofrecer un refugio acorazado contra los tanques del Reich, dividió a las fuerzas aliadas en dos frentes más pequeños que no pudieron resistir los embates de la Wehrmacht. En solo 6 semanas, la fría bota alemana había aplastado a las defensas francesas. El 22 de junio, los nazis entraron triunfales a París, dejando esta imagen como mayor símbolo de su potencia. Les Allemands avaient la réputation d'être des barbares, surtout en France. Et là, les barbares arrivent, mais on découvre qu'ils ne ressemblaient pas à des barbares et qu'ils ne se comportaient pas comme tels. Il s'est avéré qu'ils ne mangeaient pas de petits-enfants non plus, chose dont on n'était pas si sûr au début. Ils avaient l'aura des vainqueurs. Ils fascinaient tout le monde, sans exception, même les hommes. On peut comprendre que l'arrivée de ces soldats, avec leurs uniformes bien taillés, leurs bottes en cuir sur leurs motos, était une véritable sensation. Con su histórico orgullo nacional destrozado, los franceses, que supieron ser sinónimo de progreso en el siglo XIX, observaron impotentes cómo los alemanes, a quienes consideraban bárbaros y fueron derrotados en la Primera Guerra Mundial,
rodeaban la Torre Eiffel con sus tanques. La sensación del lado germano, sin embargo, era muy distinta. Muchos soldados de la Wehrmacht declararon que su primera impresión al entrar a París fue la de quedar impactados con la belleza de las mujeres. Incluso algunos germánicos encontraban insultantes las formas sugerentes de las francesas, como lo describe el soldado Ernst en una carta a su esposa en Alemania. Tu n'en croirais pas tes yeux en voyant le maudit maquillage dont les femmes se barbouillent le visage. Si mon épouse faisait de la sorte, je ferais mes bagages et je m'en irais sur le champ. C'est incroyable. Très souvent, je dois penser à autre chose, sinon je suis pris de violentes nausées. Ses lèvres rouges vifs, ses visages peints en jaune, ses sourcils surlignés de noir et ses vernis à ongles éclatants. Derrière ce tape à l'œil se cache une grande cochonnerie. Pese a que muchos alemanes opinaban como Ernst en público, en privado sentían emociones de lujuria hacia las damas de París. El maquillaje, los vestidos reveladores, el aspecto cuidado y las formas voluptuosas encendían la pasión de los soldados. Eran tan distintas a las mujeres de rasgos duros y uniforme que promovía la propaganda nazi en Alemania, que recordaban a los jóvenes los tiempos de la preguerra antes de la homologación nacionalsocialista. Pasar de Berlín a París era como pasar de una tienda de abarrotes a una exhibición de mujeres lujuriosas. De más está decir que la ebullición de los soldados tuvo que encontrar su cauce, y en un principio las madamas francesas estaban dispuestas a ofrecer los mejores servicios a los alemanes exhaustos. En los primeros años de ocupación, los prostíbulos de París vivieron una época dorada, alcanzando unos 177 espacios diseminados por toda la región del Sena. Los nazis, el tiempo que no estaban de guardia, lo pasaban entre los bares y las trabajadoras sexuales. Tal fue la demanda que la Wehrmacht decidió requisar los 22 burdeles más importantes de la ciudad, que comenzaron a correr bajo el mando indirecto del Führer. Los soldados recibieron una lista de los burdeles autorizados. En ellos no dudaban en filmarse retozando con prostitutas a modo de souvenir personal. En los prostíbulos podían ver películas pornográficas francesas como esta, que un soldado consiguió en 1940 y se llevó como recuerdo de la campaña de Francia. La cantidad de prostitutas pasó de unas miles a más de 10.000, y debido a que los oficiales gastaban prácticamente todo su sueldo, la oferta de trabajo sexual se convirtió en uno de los negocios más rentables para las jóvenes de la época. Los prostíbulos se extendieron por París como un virus, estableciéndose en casas privadas, sótanos de bares, hoteles y hasta en algunos edificios de la clase alta. El Führer estaba de acuerdo con estas prácticas, ya que prefería que sus hombres vieran a las mujeres extranjeras como un pasatiempo y no de maneras más serias. Hitler sabía que una fuerza de ocupación no podía humanizar al enemigo sin debilitarse. De hecho, los altos oficiales les dieron órdenes estrictas a los soldados de no entablar vínculos o conversaciones con las mujeres civiles. Éviter tout contact avec la population civile. Il est interdit d'emmener des Françaises dans une voiture de fonction ou de les tenir par le bras. París, la ciudad sin ojos, gritaba en silencio todos los sucios secretos que se escondían en los burdeles. Nadie ignoraba que la prostitución aumentaba exponencialmente y que los soldados invasores habitaban estos lugares como si fueran su segundo hogar. Pero esto no solo sucedía con los nazis de bajo rango, sino que los oficiales con altos cargos también tenían sus lugares preferidos. Probablemente el prostíbulo más notable entre los alemanes era Le Javanais.
Estaba ubicado cerca del Museo del Louvre y fue considerado como el centro de la perversión en la alta sociedad francesa. Esta casa de la lujuria existía desde un siglo antes de la Segunda Guerra Mundial y su fama le precedía. Había sido el espacio de juego para grandes aristócratas y burgueses de la Francia del siglo XIX y hasta un lugar de visita común para políticos o diplomáticos que visitaban el país. Visto desde fuera, nadie hubiera sospechado que se trataba del Templo Internacional del Vicio. Su fachada era la de un edificio viejo, idéntico a cualquier petit hotel del centro parisino, con 7 plantas de altura y sin balcones a la calle. Sin embargo, una vez que cruzabas el umbral del Le Javanet, encontrabas un ambiente bullicioso, donde primaban el placer, los excesos y las sustancias. Su mayor atractivo era que contaba con habitaciones temáticas, amobladas con sillones de formas peculiares, diseñados para facilitar distintos tipos de actos o prácticas sexuales. También existían espacios más perversos, donde las personas que disfrutaban del fetichismo podían extender toda su depravación. Lo que pasaba en el burdel, quedaba en el burdel. Le Javanet pasó a ser un lujo dedicado exclusivamente a los depredadores que merodeaban lo más alto de la cadena alimentaria nazi, y la aspiración de muchos oficiales durante la ocupación era ser ascendido para poder acceder al legendario Palacio del Placer. Dentro de sus muros, las más bellas jóvenes francesas se entregaban a los capitanes sin tapujos, satisfaciendo todas sus necesidades y cumpliendo sus más oscuros deseos. Mientras tanto, las madamas recogían el botín, el cual era más abultado que el que podía ofrecer cualquier francés de la época. Además del dinero en efectivo, era bastante normal que los alemanes llegaran con regalos para las prostitutas, ya fueran joyas, ropas o alimentos imposibles de conseguir en los comercios parisinos. Esto también tuvo su punto negativo, ya que los ciudadanos franceses, especialmente aquellos fervientes opositores a la ocupación alemana, comenzaron a desarrollar un gran rencor hacia las trabajadoras sexuales. Llamadas por la resistencia colaboracionistas horizontales, en un claro gesto peyorativo hacia su ocupación, las prostitutas se convirtieron lentamente en enemigas de sus compatriotas, quienes estaban envenenados por la humillación y el rencor. Para el final de la guerra, luego de que Francia fuera liberada, el pueblo fue implacable y brutal con las meretrices y las chicas de los burdeles. La invasión nazi quebró a la sociedad francesa de muchas formas, y la que veremos a continuación fue una de las más injustas para las mujeres. El gentío pedía cuentas a quienes se habían acostado con los alemanes. Su delito, colaboración horizontal. Todo un ritual acompañaba a estas decapitaciones dulces, orquestadas por resistentes de la 11ª hora. Raparon la cabeza a más de 20.000 mujeres. A través de una especie de catarsis, hicieron recaer sobre las mujeres todos los malos comportamientos de ese periodo en un intento de liberarse ellos mismos de sus faltas, de sus cobardías, de su pasividad, haciéndole pagar por ello a quien al acostarse con el enemigo había elegido el lado malo de la historia. El modelo de ocupación en el que los oficiales nacionalsocialistas alimentaban la moral de sus soldados con prostitutas locales se replicó por todos los países invadidos por el Reich. Pero en Polonia la situación no fue tan sencilla como en Francia. Mientras que las parisinas solían optar por el trabajo sexual, ya fuera por representar la única posibilidad de conseguir algo de dinero o para sobrevivir a la guerra, las polacas fueron obligadas a prostituirse. La necesidad de mantener a los soldados ocupados en placeres banales para evitar que fueran conscientes de los actos que estaban llevando a cabo, instó a la Wehrmacht a regentear sus propios burdeles a lo largo del territorio conquistado. La sociedad polaca, que sufrió de primera mano la brutalidad de los nazis, incluso más que cualquier otra nación ocupada, no estaba preparada para ofrecer la vastedad de vicios que los soldados de Hitler demandaban.
En un principio, los alemanes protagonizaron muchos escenarios de acoso callejero contra las mujeres de la población civil. Se acercaban a ellas, las tocaban sin su permiso, las requisaban y palpaban con cualquier excusa y las amenazaban con hacerles cosas aún peores. Y de hecho, la situación empeoró por su propia cuenta. Si bien los oficiales no apoyaban la conducta de los soldados, hacían oídos sordos a los reclamos de la gente que denunciaba este tipo de actos. El abuso se volvió una costumbre entre los militares alemanes destinados en Polonia, y lejos de acabar con el problema, los jerarcas nazis decidieron oficializar este tipo de conductas. Para inicios de 1941, los comandantes alemanes permitieron la explotación sexual en los territorios de Polonia y la Unión Soviética. Pero a diferencia de Francia, en este caso sería llevado adelante a través de la captura de jóvenes de entre 15 y 25 años, que eran trasladadas clandestinamente hacia burdeles requisados o directamente montados por la Wehrmacht. Esta siniestra práctica de trata de personas llegó a tener su propio nombre: las Rafle. Eran razias llevadas a cabo por oficiales de policía o militares, en las que detenían muchachas locales y las cargaban sobre camiones para llevarlas a prostíbulos o cuarteles, donde eran violadas brutalmente. Al finalizar la guerra se conocerían las barbaridades realizadas en estos lugares. Algunas mujeres y niñas que lograron escapar declararon que se las obligaba a atender a un promedio de 32 hombres al día. Pero este servicio montado por el propio ejército no era gratuito, sino que los oficiales nazis cobraban a sus propios soldados. Aquellos que visitaban los burdeles del horror tenían destinados 15 minutos con un costo nominal de 3 Reichsmarks, la moneda corriente alemana de la época. Las muchachas que no morían durante el trabajo y quedaban embarazadas o incapacitadas para trabajar podían ser liberadas. Tal es el caso de un terrible hecho sucedido en Cracovia, cuando 2 chicas de 15 años regresaron a su hogar con un embarazo muy avanzado luego de estar mucho tiempo desaparecidas. Según el relato de las jóvenes, habían sido explotadas sexualmente hasta que los nazis consideraron que ya no servían para el trabajo. Pero estas brutales actividades trascendieron las fronteras de Polonia. En la Unión Soviética, debido al odio que los alemanes profesaban hacia los eslavos, incluso las circunstancias de captura de las mujeres eran extremadamente violentas. Un informe del Tribunal Militar Internacional durante la posguerra describe que en la ciudad de Smolensk, el comando alemán abrió un burdel para agentes en uno de los hoteles al que centenares de mujeres y chicas fueron conducidas. Eran arrastradas por la calle por sus brazos y cabello. Durante las ocupaciones, la Wehrmacht logró establecer un sistema exhaustivamente burocrático para el manejo de sus burdeles de explotación sexual. Esto se generó en Francia, pero se extendió a los otros países, pese a las brutales diferencias operativas que ya mencionamos. Durante los juicios de Nuremberg se presentaron varias acusaciones contra altos oficiales nazis, ya que existían documentos que demostraban que las trabajadoras sexuales, tanto voluntarias como esclavizadas, eran sometidas a exámenes médicos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Algunos alegatos indicaron que estas prácticas se llevaron adelante para impedir que los soldados descargaran su libido contra las mujeres civiles, pero debido a que en la Unión Soviética y en Polonia se registraron casos de secuestro y trata de personas, muchos alemanes fueron condenados por crímenes de guerra y contra la humanidad. Pero como si todo esto fuera poco, aún nos queda hablar sobre los burdeles más brutales creados por los nazis. Si la historia de la prostitución en las sociedades civiles de los países europeos ya era bastante escabrosa, no te imaginas lo que sucedía dentro de los campos de concentración establecidos por el Tercer Reich. Así es, las grandes prisiones y centros de exterminio con los que Hitler articuló el Holocausto
No solo fueron bastiones de la esclavitud, el trabajo forzado, la hambruna inducida y el asesinato en masa. Allí también se crearon burdeles del horror, espacios habitados por la explotación sexual, el maltrato y la inhumanidad. Si fuera de los muros la situación era mala, dentro era aún peor. El primer burdel se creó en el campo de Mauthausen-Gusen en 1942 y fue seguido por los de Auschwitz y Buchenwald en 1943, y un año más tarde se sumarían Neuengamme, Dachau, Dora-Mittelbau, Sachsenhausen y Flossenbürg. Las prácticas dentro de estos barracones tenían similitudes con las de los burdeles corrientes, pero también grandes diferencias. El prostíbulo forzado de Mauthausen nació como una especie de experimento para intentar motivar a la población judía que trabajaba durante su aprisionamiento. La idea de explotar a mujeres para que los otros presos aumentaran su productividad parecía lógica, pero esto nunca llegó a suceder. Lo cierto es que la mayoría de los prisioneros estaban completamente agotados físicamente como para llevar a cabo el acto sexual. En cuestión de semanas, los barracones de la perversión pasaron a ser un lugar de divertimento para los criminales alemanes, los capos y los propios guardias. De hecho, se estableció su nombre oficial, Lagerbordel, que significaba burdel de los campos, a secas, pero entre los nazis se lo llamaba Freudenabteilungen, que quería decir la división de la alegría, haciendo alusión a lo mucho que disfrutaban visitar esos rincones de la enorme cárcel. Usualmente estos lugares se ubicaban en barracones un poco alejados de las áreas centrales y tenían su propio perímetro de muros con alambre de espinas. En los campos más pequeños podían albergar 20 habitaciones privadas para prisioneras que eran forzadas a servir sexualmente a los visitantes. En instalaciones de mayor cantidad, estos números crecían exponencialmente. Las judías explotadas debían ser reemplazadas de manera continua, ya que llegaban a los burdeles en un estado de salud deplorable, y normalmente las retiraban en condiciones aún peores, enfermas y al borde de la muerte por agotamiento. Estos siniestros edificios eran custodiados por guardias femeninas, que a veces los regenteaban o servían a los oficiales que se llevaban las ganancias. Algunos nazis aprovecharon estos lugares del horror para llevar adelante sus propios experimentos, como fue el propio Heinrich Himmler, quien decidió llevar adelante violaciones correctivas en Auschwitz. Durante el Holocausto, aquellos judíos señalados como homosexuales, transgéneros o cualquier otra identidad eran marcados con un triángulo rosa en sus mangas. El jefe de las SS ordenó que las lesbianas y los homosexuales fueran violados sistemáticamente por personas del sexo opuesto, intentando corregir lo que él consideraba como desviación de la naturaleza humana. Según palabras del propio Himmler, él solo quería curar la homosexualidad a través de la terapia de conocer la alegría del sexo opuesto. Por supuesto, se trató de otro mero acto de crueldad sustentado en la profunda ignorancia y en el recalcitrante odio que los nazis proferían contra cualquier persona que fuera distinta a ellos. Para el caso, las mujeres habían sido violadas solo por placer, sin ningún tipo de experimentación de por medio, y la mayoría de las internas utilizadas para este propósito murieron en los burdeles antes de que sus compañeros los llevaran a las cámaras de gas. En total se estima que unas 32.000 mujeres fueron obligadas a trabajar sexualmente para las fuerzas de Hitler y que el propio Führer aceptó estas prácticas y las alentó. Entre todos los horrores de la guerra, existen algunos que prefieren no narrarse, pero debemos recordarlos para no repetirlos jamás. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.